Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro, el espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores. Hoy hablamos de renting, de marketplaces digitales y de lo que pasa cuando alguien con experiencia en marketing y análisis de datos decide que el proceso de alquilar un coche a largo plazo puede ser radicalmente más sencillo. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. Hay episodios que vamos a decir que son un tanto atípicos y el de hoy es un episodio atípico, pero en el sentido positivo, porque lo que hacemos hoy es ver un proyecto que es un recién nacido, o sea, es un proyecto que tiene poquísimos días, semanas de vida, seguro que muchísimas horas atrás de trabajo, pero esto no siempre pasa y para nosotros es un placer contar hoy con la empresa Clicarrent, representada por Pablo Asenjo Durán, que es el CEO de la empresa Clicarrent. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Buenos días, Edu. Muchísimas gracias por la invitación y un auténtico placer estar aquí, de verdad. Pues muy contentos de que os parezca bien venir a explicar una cosa que vamos a decir públicamente. Bueno, luego ahora nos contarás, porque tengo tantas preguntas, pero públicamente tiene muchísimo trabajo detrás, pero públicamente muy pocos días de vida. Esto, Clicarrent nació a finales del primer trimestre del 2026 y estamos grabando a inicios del segundo trimestre del 2026, con lo cual no creo que tenga ni un mes en web pública, ¿no? ¿Qué tal? Correcto, nada, exactamente lo que dices. Nació hace bastante poco, es un proyecto que llevo particularmente bastantes años en la cabeza, en cómo hacer un renting accesible para todo tipo de públicos, autónomos, empresas particular, y sobre todo hacerlo sencillo, accesible y que sea lo más transparente posible. Y gracias a esto pues ha salido Clicarrent. Vamos a conocer primero tu trayectoria profesional, Sí. de dónde, qué formación tienes, de dónde vienes, cómo entras en el sector de automoción, cómo te viene a la cabeza o el impulso creador, Sí. que es de lo más bonito que hay, dice, bueno, tenemos que crear algo y cómo consigues que esto nazca, porque aquí hay que poner recursos, hay que poner tiempo, hay que poner sacrificio, ilusión. Totalmente. Y evidentemente quienes hemos creado empresas pues tenemos esa curiosidad por saber cómo lo hizo él distinto a cómo lo hicimos los demás y me gustaría saber un poquito y tómate todo el tiempo que quieras porque seguro que la historia tiene miga. Nada, genial. Pues bueno, yo soy de formación profesional de marketing, especializado en marketing digital, máster en SEO avanzado, posicionamiento web, en análisis de datos, Python, SQL, Power BI y al final toda mi vida ha estado ligada a empresas de tecnología y multinacionales. ¿De acuerdo? O sea, vengo del sector de aseguradora, vengo del sector de la automoción, he estado en empresas locales, nacionales y esto me vino a la idea hace ya bastantes años, ¿de acuerdo? Porque veo que al final el sector de la automoción es un bien necesario. Bueno, o sea, al final, igual que la vivienda, que la educación, que la alimentación, o sea, todo el mundo tiene un coche, ¿vale? Lo que sí que me he estado dando cuenta que no todo el mundo puede acceder a un vehículo de renting con las mejores condiciones y sobre todo bien explicadas y rápidas. Pero o sea, al final cuando hacemos un vehículo de renting o la gente solicita un vehículo de renting, suele recibir ese coche periodos de 2 o 3 meses posiblemente. Nosotros podemos entregarlo desde 5 o 6 días después de la firma. Esta empresa nace con la ilusión de hacerlo lo más rápido, sencillo y transparente posible para todo tipo de clientes. Nace bajo el abanico de una gran empresa española que nos está dando soporte, que lleva en el mercado más de 22 años y sobre todo nace de la ilusión
de querer ser de aquí a 4 o 5 años, estar acaparando ese 20-25% del mercado de vehículos de renting. Pero yo os digo porque al final somos un marketplace. O sea, nosotros no tenemos el stock propio. Lo que hacemos es cuidar del cliente en un 360 desde el inicio, durante y el después de esa contratación. Y lo que puedo asegurar es que tenemos ahora mismo más de 1.000 vehículos en stock disponibles para cualquier persona, ya sea O sea, autónomo, empresa vosotros particular. en Clicarren, ya entrando en materia, lo que hacéis es consolidar ofertas de renting presentadas por Correcto. normalmente, que serán, me imagino, concesionarios, empresas Uh-huh. evidentemente, de renting, alguna otra tipología de clientes que os aporten el stock. No, ahora mismo concesionarios y los grandes actores que tenemos Vale, en el mundo de la automoción de renting. Esos vale. son los asociados que tenemos en Clicarren, y como no queremos canibalizar esa red ni penalizarnos entre unos a otros, lo que hemos hecho ha sido asociarnos pues, con los más grandes y tener ese stock tan potente. La pregunta que te hago es, Uh-huh. ¿por qué, o sea, pensando en un potencial individuo o empresa, ya sea autónomo en particular o empresa que se acerque a la Uh-huh. necesidad de contratar un renting, cuando tú concibes el proyecto? Tengo muchas preguntas de Sí, 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 sí. cómo lo habéis creado y tecnológicamente qué piezas has tenido que sumar a la parte humana, Uh-huh. pero me gustaría antes entender el impulso creador de montar una empresa es porque tú ves que algo no está bien resuelto o que hay una oportunidad en hacer mejor algo. ¿Qué es lo que no estaba bien o que era mejorable y entonces por qué nace Clicarren? Es decir, y eso enlaza con la Uh-huh. pregunta que te quería hacer, es decir, ¿qué debería hacer que una persona o una empresa o un autónomo Uh-huh. se ponga a buscar y encuentre Clicarren y decida Uh-huh. interactuar con Clicarren en lugar de otras opciones que tiene para Uh-huh. consultar por el renting? Porque yo creo que es la parte más importante de entender de un negocio, es tú por qué has montado Clicarren. O sea, algo había que no estaba bien o que era mejorable Uh-huh. y ese algo que era, ¿no? Bueno, pues yo evidentemente soy usuario también de renting, ¿de acuerdo? Y voy a centrarme sobre todo en lo que puedo aportar. No es que el resto lo estén haciendo mal, ni muchísimo menos. Yo me centro en que nosotros lo que vamos a brindar a todo este tipo de clientes es un servicio de inmediatez, que van a recibir ese vehículo en muchísimo menos tiempo, y les voy a tratar, te lo digo de verdad, Edu, de puta madre. O sea, las cosas como son. O sea, muchos clientes, y en esto me incluyo el trato que al final recibimos de empresas, es que se va delegando la transacción de ese cliente hasta que llega a un estado de un limbo y no se soluciona ni tu consulta ni se va acumulando más problemas. Yo la necesidad que vi aquí era de cuidar a este tipo de clientes, que el mercado del renting es un sector, como ya sabes, que va creciendo año tras año. Quiero cuidar a ese tipo de personas y que estén en un ecosistema o en una gran familia que es Clicarren, porque así es como me siento y voy a tratarles igual que me gustaría que me trataran a mí. La parte buena que tengo con esto es que voy a tener un abanico infinito de opciones para poder darles, y a mí lo que me interesan es que estén conmigo de por vida y referidos. Y insisto, no es que estén haciendo algo mal, sino que yo veo que puedo dar valor a ese trato más humano que ahora mismo, por desgracia, estamos perdiendo, y puedo dar ese sentido de pertenencia, aunque sea un renting y de libertad, a ese tipo de cliente que ahora mismo no lo hay. En En cuanto... Dime. la segunda pregunta. En cuanto al tema tecnológico, ¿vale? Evidentemente somos un marketplace 100% digital. Bueno, o sea, nosotros nacemos de automatismos, de procesos, de generar prospectos y seguimientos, que evidentemente estamos en constante formación interna nosotros para mejorar eso.
El propio cliente, si quiere también hablar con una persona humana, lo va a tener y lo va a tener de inmediatez. Y para eso tenemos a los mejores profesionales en nuestro departamento de call center y quiero que se sientan acompañados en todo momento. Pero para yo poder dar ese servicio y capacitar al cliente, sea la hora que sea, de verdad os lo digo, o el día que sea, hemos tenido que automatizar todo esto de una forma tecnológica, más que nada para poder cubrir esas 24 horas los 7 días. En lo bueno y en lo malo, nacéis cuando ya ha entrado la IA en nuestra vida, pero no tenéis sistemas legacy, a no ser que estuvieseis desarrollando, vamos a decir, a mediados del año pasado o tuvieseis que hacer un replanteamiento. Explícanos, por favor, a quien te esté escuchando, porque es un caso un poco paradigmático. Vamos a decir que de una manera muy bestia arranca el uso de la IA dentro de las empresas. No estoy hablando de ChatGPT y de la revolución que esto supuso, sino de cómo la penetración de la IA en la manera de producir concretamente software o de tomar decisiones utilizando agentes que a veces potencian e incluso sustituyen a humanos. Y entonces tu caso es que lo haces mientras viene la IA que ya está dentro y seguramente eso es una situación única, al menos es la primera vez que se lo puedo preguntar a alguien de una manera tan directa. Tú no tenías el software pre-IA, tú has nacido con la IA y entonces ¿cómo se pone la IA en un proyecto que nace porque existiendo la IA y que no tiene ataduras anteriores? Y eso es una cosa novedosa. ¿Cómo se hace? Pues mira, Edu, es más sencillo realmente de lo que parece, porque realmente nacemos de nada, simplemente teníamos los asociados con su stock y lo que hemos hecho ha sido crearnos un CRM propio para que las integraciones con el distinto producto tenga esa afinidad y esa conexión única con nosotros. La IA evidentemente se está comiendo todo. Nosotros, por suerte, somos 90% digitales y 10% humano. Y en este sentido, el abanico, las opciones que me está dando la IA para nosotros, para Click-and-Rent, es poder solventar esas dudas y poder llegar a ese tipo de cliente en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier situación. Más que nada porque estamos nutriendo a la IA de esas situaciones que nos vamos encontrando diariamente. Y aquí una parte gratificante, evidentemente, de la IA es que no se le olvidan las cosas, como podemos ser los humanos en este sentido. O sea, al final tienen una memoria infinita y que lo que le vamos nutriendo es de una parte humana para que a ese cliente le vaya tratando de la mejor forma posible, desde que pisa la web, hace clic en el coche hasta que recibe su vehículo. ¿En qué se traduce esto, Pablo? Esto se traduce al detalle. Es decir, tú tienes has comentado que hay una pieza que es el CRM, evidentemente la web pública, evidentemente una infraestructura ya veremos cuál, de conexión con los players que te aportan la oferta, pero después la generación de demanda se tiene que gestionar dentro del CRM y de alguna manera transmitirla a los aportadores del vehículo. Pero con respecto al usuario que visita la web, ¿cómo penetra ahí dentro la IA sin que se rompa nada y sin que se incumpla nada relativo a lo que la IA sabe del visitante o de la persona que está iniciando la relación con Click-and-Rent? Pues básicamente haciendo un XUI, que es el seguimiento de transaccional mapeo que llamamos, que es que si el cliente ha visitado, por ejemplo, nuestra web en varias ocasiones o es la primera vez, intentamos ver qué tipo de correlación ha tenido y ofrecerle las mejores ofertas. Por ejemplo, si está viendo Renault Clios de gasolina, no le voy a mostrar un subeléctrico, porque va a ser absurdo para mí y sobre todo para él. No le voy a hacer perder el tiempo. La IA lo que está transformando con el cliente, muy buena pregunta, Edu, es que le estoy dando las mejores opciones en cada momento que visite mi web y las mejores opciones más rápidas, viables y económicas que el cliente necesite en ese momento. En la misma web. Correcto. No. Con lo cual quiere decir que de alguna manera entre la base de coches
y el usuario aparece, ya no es un buscador que controla y dirige el usuario. Bueno, una vez el usuario hace la decisión de que le interesa, te tendrás que acordar de que le interesaba. Correcto. Al Y se acuerda, usuario. ¿eh? Se acuerda siempre. Y se acuerda. Sí, sí. Y esa es la parte bonita que yo creo que empieza a surgir, ¿no? Que es desde la oferta del buscador tradicional, donde lo dirige, sí que se pueden hacer cosas con cookies y tal, pero lo guardabas en memoria. Pero volví a hacer el proceso y volví a buscar, y entonces ya vamos a decir que lo que hacías era volver a guardar las preferencias de usuario, pero no tenía memoria de lo anterior que había guardado, era más Correcto. difícil controlarlo. Ahora esto es distinto, ¿no? Es al revés. Correcto. Al final estamos nutriendo a la IA con... Imagínate que tiene un super cerebro en el cual no se le olvida absolutamente nada y va eligiendo los pasos adecuados y concretos para que ese cliente tenga el coche que solicita o necesita en ese momento. Uh-huh. Pero desde si ha entrado en la página web hace un mes, como si dentro de 5 años ese cliente vuelva a entrar. Ya tiene un histórico, pero también va a tener esa trazabilidad de poder preguntarle al cliente qué es lo que necesita ahora mismo, porque lo que ahora mismo necesitamos personas, esto va muy enfocado a tipo de perfil, de 25 a 30 años, pues un vehículo SUV, a lo mejor dentro de 10 años otro tipo de vehículo porque tenemos familia o, ¿sabes? Al final es ir haciendo las preguntas adecuadas en el momento correcto y eso me lo está dando la IA en este sentido. ¿Qué pasa aquí con la IA ahora mismo en cuanto a trato humano de cara al cliente? Pues muy sencillo, se está nutriendo de un lenguaje natural en todos los aspectos, tanto en voz como en mensajería, tanto sea de emailing o WhatsApp o la propia voz. Pero lo que no queremos descartar nunca es esa parte humana que nosotros transmitimos y queremos dar a ese cliente. O sea, si el cliente va a querer hablar con una persona humana, es que va a poder hablar con una persona humana en menos de 30 segundos, porque le va a solventar también todo ese tipo de dudas. Digo esto porque nos encontramos ante el tsunami de la IA, ¿sabes, Edu? Pero no todo el mundo es IA, todo el mundo también es indiferente. En este caso, muchas personas nos pasa que queremos ir al banco presencialmente, pero ya no nos dejan, queremos hacer una llamada telefónica, pero nos atiende un chatbot. O sea, muchas veces al final eso es un escollo y una barrera que, por ejemplo, nosotros en Clicarred no ponemos. Yo con la IA lo que le estoy dando es una facilidad absoluta y un abanico en todo momento, pero si el cliente quiere hablar con una persona, lo va a tener también. ¿Y cómo se hace el tránsito? Porque la primera interacción, por ejemplo, yo ahora, mientras estamos grabando, estoy entrando en la web de Clicarren y evidentemente tengo la opción de entrar a buscar, pero abajo a la derecha pues me aparece el típico CTA, el botón de acción de hablamos, ¿no? Y ahora ya me dice, escríbeme por WhatsApp o te llamamos. Claro, ahí sabrás el número de teléfono y ya empieza la relación con el número de teléfono. Es una manera de empezar muy correcta, ¿no? O sea, quiero hablar con vosotros, pero ahí no me va a hablar un humano. Entonces, esa transición de empezar el usuario y dar una señal diciendo hola, ¿qué tal? Aquí estoy, no solamente buscar anónimamente, hacia adelante, eso es el inicio de la relación y la apertura de un perfil. Entiendo que sería la única manera de poderlo hacer, ¿no? O sea, es perfilar lo que va a haber ahí dentro, ¿no? Correcto. Al final, ¿cómo nos conocemos las personas? Hablando. Sí, correcto. Esto es así. O sea, al final tú cuando generas un prospecto o un lead, ¿qué es lo que hacemos? Dejar un mínimo de información, nombre, número de teléfono, email y en este caso, en algún caso, sobre qué modelo estás interesado, tanto en kilómetros anuales como en el ámbito temporal. ¿Qué pasa? Que tú dejas ese prospecto en la empresa y tenemos la opción de hablar por WhatsApp, te llamamos o emailing. Si es la opción de te llamamos, te va a llamar evidentemente la IA. Pero tú en ese momento, si quieres hablar con una persona humana, también la vas a tener. Digo esto porque en el momento que estamos transcribiendo esa conversación con ese posible cliente, nos está llegando toda esa información transcrita a nuestro CRM. Claro.
Entonces, esa persona humana, en el momento que se le pase esa llamada, va a tener ese histórico. Pillará todo el contexto de lo que se Claro, haya correcto. podido Por transcribir ejemplo, y hablar. has estado hablando con mi compañero, que es la IA, en este caso, sobre un modelo que quieres durante 36 meses, eres autónomo, 20.000 kilómetros al año. Cuéntame qué necesitas, ¿vale? O sea, al final es dotar de esa información tanto a unos como a otros. E inclusive, si la persona empieza desde un minuto hablando con esa persona humana, estamos transcribiendo todo ese tipo de conversación en un entorno seguro nosotros para luego transcurrirlo y llevarlo a ese CRM nuestro de ella. Qué bonito. A ver. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Todo lo que habéis desarrollado está hecho en programación agéntica? Sí, sí, sí. Vale, para los que nos escucháis, nuestro mundo cambió en los últimos meses y entonces había maneras de hacer el software y ahora hay maneras de hacer el software distintas. Y claro, en una empresa que nace de cero, te puedes permitir el lujo de decir, bueno, pues lo haré todo con la intervención de la IA, ¿no? Y entonces es cuando Correcto. el Es lo programador bonito. deja de programar a la antigua usanza, que era empezar con su mente y picar líneas de código a estar durante unos meses de 2025 Sí, estuvo asistido, pero ahora ya no está asistido, ahora es una figura distinta. ¿Eso también correcto. vosotros lo habéis experimentado así? Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo bonito de esto, que nos hemos preocupado más de que la web sea divertida, que sea cachonda, en el sentido que el cliente entre y le llame la atención, y más que en la programación. O sea, nos ha llevado más tiempo el branding, nos ha llevado más tiempo la paleta de colores que luego la programación, porque la programación en sí, o sea, ha sido conectar mediante API a nuestro CRM el producto de cada partnership y publicarlo. Y luego Ya, hacer... Pablo, pero tienes que tener el CRM. O sea, ya, pero cuando estás diciendo esto existe un CRM, entonces el CRM hay que tenerlo Sí, sí, creado sí. o creado o contratado, ¿no? Y Lo hemos eso creado. lo habéis generado. Sí, claro. O sea, nosotros al final nacimos, como decía antes Edu, de una idea y sobre esa idea hemos ido moldando el resto. Si es que para nosotros... Y por tanto es un CRM que cubre los casos de uso Sí, sí. necesarios para una contratación de un renting. Punto Sí, pelota. sí, sí, sí. No hay más. Si es que es eso. Es sencillo. Es un CRM exclusivo para la contratación del renting, que es la base de este negocio. ¿Qué cifras tiene en mente Clicarren de la dimensión? Entiendo que sería ahora inicialmente, luego supongo que vuestro proyecto irá evolucionando, pero evidentemente es un abordaje sobre el mercado español. ¿Tenéis cifras de orden de magnitud de lo que supone el renting en España, así para que nos podamos ubicar un poco? O sea, antes Sí. comentabas de capturar una parte del mercado español, pero ¿de qué estamos hablando en términos de negocio? ¿Qué es el renting en España? Con las El, cifras que ren- manejáis. el renting en España es la posibilidad de tener ese vehículo y esa tranquilidad con una cuota de todo incluido. Y en cuanto a cifras para Clicarren, voy a ser claro, el primer año va a ser un año de aprendizaje No, y de absorción conocimiento, pero en ok. cuanto a No, cifras de yo me volumen, refería al mercado del renting en España. O sea, cuántas operaciones de renting se pueden producir al año en España, aprox. alrededor de 15.000, 16.000. O sea, al final el mercado del renting en España está creciendo entre un 8 y un 10% anualmente. O sea, la realidad de esto es que nosotros dentro de 15.000 4 años... 15.000 al mes. Sí, sí. 15.000 Claro, operaciones al o mes. sea, nosotros la realidad de esto es que dentro de 4 o 5 años nos gustaría estar acaparando ese mercado del 20-25%. Pero en un mercado que sigue creciendo. Correcto. Vamos a crecer con ese mercado. Vale. Esa es la realidad. Nosotros al final
el primer año en cuanto a operaciones queremos ser ambiciosos, pero es que no quiero acaparar ni decirte vamos a estar haciendo 8.000 operaciones el primer año, porque es mentira. No, El no. primer año No, pero me es da... más entender el mercado, por ejemplo, dices 15.000 al Ujú. mes, pero con crecimientos cada año del 8 o 10%. Correcto. Claro, esto puesto de manera compuesta son bastantes operaciones dentro de Sí, 3, sí. 4, 5 años, que es cuando el mercado se consolida. Entonces, vamos a decir que tienes el mercado a favor, ¿no? Tienes el Ujú. mercado a favor, pero tú no tienes nada ahora. O sea, es como empezar de cero y empezar a construir uno detrás de otro. Ah, Tengo el mercado a favor, tengo el producto a favor y tengo la tecnología a favor. Y lo único que me va a hacer falta, y te lo digo de verdad aquí, es cuidar a esa tipología de cliente y que siga siendo recurrente con nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque al final, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los vehículos eléctricos? ¿Vale? ujú. La mayoría, si te das cuenta, tanto las ventas de VO, de VN y el renting está creciendo el eléctrico, ¿no? Por todo lo que está pasando al final, sin entrar en tema político que ni me va ni me viene, sinceramente. ¿Qué pasa? Que al final estamos haciendo un cambio tecnológico y un cambio de cultura en el que entra esa etiqueta cero en la cual voy a tener más stock y más facilidad de venta de renting a esa tipología de cliente. Entonces, ahí, como bien decías, tengo a favor el crecimiento, el producto, la tecnología y al propio cliente. Lo has expresado bastante bien. En 3, 4 años, quien te conozca ahora o en los próximos Ujú. meses eh, tendrá que volver a evaluar cómo volver a hacer el renting y entonces vuelve a ser vuestro momento. Correcto. ¿Cómo conseguiréis que sea fácil que vuelva a pensar en vosotros y que os tenga en mente quien ya os conoció? Bueno, pues sencillamente, cuidándole durante todo el tiempo que tenga el renting. Es decir, si lo tiene 24 meses, me voy a preocupar de que ese cliente esté cubierto esos 24 meses. Y fíjate que te digo, siendo un marketplace, que no voy a tener ni siquiera el producto, el tema de servicios o de cuotas, y verdad que queremos afianzarlo en un posible Steam, ¿vale? En fase 2, 3 y seguir cuidando a ese cliente con unos servicios añadidos que ya sacaremos más adelante. Entendido. Pero la realidad es que ese cliente va a volver a mí por cómo le voy a hacer sentir y sobre todo en cómo va a estar tratado. Porque yo te digo una cosa, Edu, o sea, tú al final vuelves a un restaurante por el rato que te ha dado y cómo te has sentido. Y a veces la comida es lo de menos. Y es así de sencillo. Tú si estás a Ajá. gusto, si estás en un entorno confortable y si tienes buena afinidad en el sitio en el que estás, es que vas muchas veces sabiendo que a lo mejor la comida no es la mejor. Yo aquí al final te estoy dando el mejor trato y te voy a dar también el mejor producto. Oye, yo te sigo preguntando, pero Sí, sí, lo que quieras. por curiosidad, ¿cómo encaja esto con el propio, para no usar demasiadas palabras inglesas, con el propio Customer Journey, con el propio camino que tiene el cliente diseñado por el aportador del coche? Porque la empresa originaria que aporta el renting está detrás y por tanto ellos tienen su método y tú el tuyo. Entonces, ¿cómo encaja el uno con el otro? ¿Me explico? Es decir, Sí, muy sencillo. Ellos, entrar por ClickArrent quiere decir que firmarás un renting, pero no con ClickArrent, sino con el correcto, aportador del contrato de renting del vehículo que se está... correcto. Evidentemente, ClickArrent ha hecho toda la gestión y ha actuado en ese sentido como un Eso canal es. de ventas, Ujú, pero va a estar servido, se supone, el ujú. coche por el prestador del renting. Ese encaje, ¿cómo lo habéis pensado? Si se puede explicar. Sí, nada, pues muy sencillo, Edu. Al final nosotros, como bien dices, le vamos a vender ese vehículo y nos darán un fee por eso, por esa transacción. Lo que vamos a aportar a ese cliente es un paquete de opciones de valores añadidos o servicios añadidos que no le pueda facilitar, por lo que sea, ese renting ahora mismo. Por ejemplo, el renting que ahora mismo se está haciendo cubre, imagínate, un cambio de neumáticos y tienes una franquicia de 300 euros. Yo le voy a poder dar un pack a ese propio cliente de hasta 2 cambios de neumáticos posiblemente al año por kilómetros y que no tenga franquicia, pagando un Ujú. plus más a lo mejor.
voy a también dar un servicio de cada día que esté su vehículo, fíjate lo que te digo, que está muy buena, que hemos llegado a un acuerdo con una aseguradora, por cada día que su vehículo esté en el taller, yo al cliente, si coge ese pack con nosotros, le voy a estar ingresando 50 euros diarios hasta que le devuelvan su vehículo. O sea, entonces al final tengo una serie de opciones y un abanico que no les puede dar el partnership, porque el partnership tiene sus propias condiciones y muchas veces ya está bien, solo que pasa que el cliente en la mayoría de los casos quiere estar cubierto al 100%. Es así. Entonces yo le voy a dar esa opción. Al igual que a mí no me importa y ni no nos importa cuidar a ese cliente y el preguntar ese tipo de encuestas de calidad o de satisfacción para nosotros mismos y para nutrirlos. Y cuando vaya a finalizar ese renting, ese customer journey, el poder fidelizar otra vez con nosotros y ya ofrecerle ese pack exclusivo para él. Pablo, ¿jugará algún rol en los primeros meses o años de vida el canal físico de Clicarren, o Clicarren será puro digital? Nada físico. No vamos a tener presencia física. Tenemos las oficinas. Alex, sí que es verdad que si cualquier tipo de cliente desea hablar con nosotros, están abiertas. De verdad te lo digo de cara a ellos. No vamos a tener ningún tipo de problema. Pero no vas a tener un local o una oficina en alguna ciudad. No, en principio no lo tenéis. No es nuestra idea, porque al final, lo que te digo, nosotros contamos con más de 1.000 vehículos en stock digitales, que esos vehículos están distribuidos en Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid, Valencia, etcétera. Entonces yo no voy a tener ese stock físico. Y si el cliente desea evidentemente ver el coche antes, le puedo ofrecer un reportaje fotográfico de vídeo, o si está cerca de donde se le va a entregar el vehículo, que se desplace a la campa y nosotros hablamos para ponérselo lo más fácil posible, de verdad te lo digo, o ese propio concesionario. Es que por esa parte no vamos a tener ningún problema. Lo que sí le puedo asegurar que si el cliente necesita hablar con nosotros, las puertas están abiertas. De verdad digo, no vamos a tener ningún tipo de problema para eso. Interesante. Muy bien. Bueno, un proyecto súper bonito. Muchas gracias. A nivel de estructura, cuando has tenido que preparar y lanzar el proyecto, me imagino que, aparte de ti, lógicamente, has tenido que poner dentro recursos a nivel de personas de la empresa, aparte de interactuar con la IA. Mayoritariamente que han sido ingenieros, personas que han construido la parte tecnológica de Clicarren. Sí, te comento, Edu, nosotros somos 7 personas, ¿de acuerdo? De las cuales 4 informáticos, 2 de negocio y una que es la parte de atención al cliente o comercial, en este sentido que... Claro, el receptor del lead que ha podido ir madurando, macerando la IA, le llega ya y a partir de ahí... Eso es. Que ese es el inicio del equipo. Correcto, que por otro lado... será una mezcla, ¿no? De atención usuario y comercial. Correcto, que por otro lado estamos ampliando esa parte humana. O sea, nosotros vamos a seguir ampliando la parte de comercial o atención al cliente o de asesoramiento de toda la vida del cliente, y estamos contratando personal, O sea, que por eso no hay ningún cliente. Pero sí que es verdad que te diría que el 60-70% estamos más en la parte de IT o de negocio. Más allá del acuerdo comercial que hay que alcanzar con el aportador del vehículo en renting, si una empresa tiene vehículos en renting y los quiere canalizar, nunca mejor dicho, por Clicarren, ¿qué tiene que cumplir aquella empresa de renting con respecto? ¿Ponéis algún tipo? Me imagino que ahora, evidentemente, para poder traer el stock que vosotros queréis o necesitáis, tenéis como mínimo que pedir algunas cosas, pero ¿qué le pedís a quien hace un acuerdo comercial con vosotros, más allá del cálculo del fee, de comisión, de canal o lo que sea? ¿Qué más hay que tener? Pues mira, aquí hay una parte muy buena, y bien más a la parte de negocio, ¿vale, Edu?
Nosotros lo que pedimos en los acuerdos, sobre todo, es que sean ágiles. O sea, al final, por suerte o desgracia, vivimos en una sociedad de consumismo y de inmediatez, de que lo queremos todo ya, lo queremos para ayer. Entonces, el cliente, según entre en la web, tiene que ser contactado y el coche lo tiene que tener en una semana después de firma. Yo necesito Por tanto, hay un tema ese. de disponibilidad real del vehículo, no de espera que lo pido a fábrica y cosas de estas que suelen dilatar Correcto. un montón Tenemos la decisión de renting y el disponer del coche de renting es un Tenemos proceso. esa parte fundamental, pero también, evidentemente, la mayoría de los actores de VN, el vehículo lo van a entregar en 2 o 3 meses. ¿Qué he hecho aquí para intentar solventar esto y agilizarlo? No somos un marketplace al uso, no somos un broker que solamente venda y reciba un feed, una comisión por esa venta. Yo también lo que hago es comprar ese stock, porque luego tengo de asociado también a Ujú. un compraventa que lleva más de 20 años con nosotros, y lo que hacemos es que lo distribuya él por su canal de venta. Entonces el partnership me está dando salida, imagínate, a 30 vehículos, de los cuales yo le he vendido 15 por el canal de renting, pero le he comprado otros 15 y luego se van a vender también. O sea, por la modalidad de negocio que tengo, doy una solución 360 a ese partner o a ese asociado en cuanto al stock, porque no solamente le voy a hacer el renting, también es que tengo la opción de comprarlo. O sea, por esa para, parte va a para, estar poner, cubierto. para ponerlo en renting acto seguido. Claro. Con lo cual sí que hay con lo cual sí que hay una necesidad de que el coche físicamente ya esté producido y matriculado y listo para salir Correcto. o sea, para Sí, sí, poderse sí. contratar. Correcto. Hoy, por ejemplo, estamos ahora con un asociado que el vehículo, hemos hecho un pedido ahora de 40 coches y nos lo van a dar en 2 meses. Bueno, podemos estar vendiendo ese servicio. La única parte es decirle al cliente que lo va a tener en 2 meses, pero eso es de cara a galería con este proveedor. Si, por ejemplo, entra en ese mismo modelo que tengo otro proveedor y se lo entrego en una semana, pues se lo voy a entregar en una semana. Porque, vale, de acuerdo. Claro, claro. Sí, tiene sentido. Y de cara a poder, y esto es una pregunta que te la hago para que quien nos escuche y tenga vehículos en renting y diga, qué curioso, a mí esto me gusta, yo quiero probarlo, ¿qué les pedís a estos asociados? Que tengan evidentemente tendrán el producto bien analizado y bien mirado, por un lado. ¿Alguna cosa más? Que sean rápidos en el scoring. En Es el lo que más, scoring. en el scoring. Eso es lo que más me preocupa, porque al final este negocio, Edu, como ya sabes, se trata de rapidez, y el cliente que me esté pidiendo a mí una oferta la ha pedido ya en mi competencia. Entonces aquí me voy a encargar de una cosa, de intentar ser el primero en captarle y en pasar esa documentación el primero. Pero claro, también necesito ese soporte de cara a mis asociados de una contestación inmediata. Los tengo, ¿eh? Tengo algunos asociados que se hace un backreader o una transacción digital, y es que podemos ver la viabilidad de la operación en 5 minutos. O sea, un cliente entra en la web, selecciona un coche que tenga esa opción y en 5 minutos Bueno, va a tener que puede aportar firmar. una Sí, información, sí, una sí. documentación mínima, pero que además esa parte de ahí entiendo que le tenéis que Sí, abrir sí. como un expediente, ¿no? Es como, Claro, oye, bueno, esto es lo que ha pedido, pero esto es lo que correcto, tiene gana o la información que necesita. Normalmente un correcto. O sea, renting. me refiero, el cliente nos adjunta su documentación, Sí, lo y típico de un renting, etcétera. sí, sí. ¿Y qué pasa con eso? Que si tiene la posibilidad ese modelo, porque esto va en función de modelos y de proveedor, que tenga la opción rápida, es que en Ya. 5 minutos el cliente va a tener la opción de tener el contrato para firmar. Y si firma el contrato en 5 minutos, el coche lo tiene en una semana. Entonces, Que esto ahí está. en renting es novedoso. Es decir, Ujú. bueno, el de V no lo conozco tanto, pero el de VN que suele ser el que Ujú. creo que llevo, no sé, 15 o 20 años. Siempre pasa lo mismo. Es tu decisión, que Ujú. es, voy a hacer un renting o me toca renovar el renting. Ya cuando entras en la rueda, te plantas en un concesionario, eliges el coche, aparece a veces coches que ya están en stock y otras veces no. Y cuando es que no, vas al ritmo
de la fábrica y le da disponibilidad. Entonces empiezas a hacer las prórrogas de los meses aquellos que te va bailando el renting anterior, que dices más un mes. Sí, Vale, ya está, ya coincide, venga, quitas uno, entregas el otro y cambias. Esa fricción y esa espera, esa es la parte esta que tiene como es más puñetera de todo el tema del renting. sí, pero mira, una parte fundamental del cliente de renting, de todos los perfiles, de verdad, de autónomo, empresa particular, es que sabe lo que quiere y cuándo lo quiere. O sea, el cliente de renting busca un coche y muchas veces yo le puedo estar ofreciendo esta inmediatez de la que estamos hablando, pero es que a lo mejor el cliente necesita el coche dentro de 4 meses. También lo tengo. Si eso me adapto igual que al resto. Tú en 4 meses vas a tener el vehículo exactamente igual. Entonces no supone un problema. No, ninguno. Si lo que damos de valor añadido es esa rapidez e inmediatez para esa tipología de cliente que lo necesite ya. No. Es que te lo voy a dar. Si es que ya lo vas a tener en 5 o 7 días después de la firma. Pero la mayoría de los clientes de renting, sobre todo autónomos, Edu, miran a 3 meses, 4 meses, como bien dices, listo, oye, finalizo el renting, estoy buscando opciones. Perfecto, sin problema. Aquí las tienes. Déjame preguntarte una cosa. Yo creo que ya está bastante entendido el procedimiento. Seguro que alguien que escuche este podcast y quiera mover renting con vosotros os contactará. Pero déjame que te pregunte una cosa más a nivel personal. El hecho de emprender. O sea, emprender... hay una cosa que genera en casi todas las personas con las que yo he hablado que han emprendido y también en carne propia, hay mucha ilusión y tal y adrenalina a tope. En tu caso se cumple también este estado anímico como hiper... La dopamina, ¿no? Es que no sé, yo creo que debe ser adrenalina, dopamina, dile como quieras. Sí. Pues esa presencia en tu mente casi constante del proyecto, de la ilusión y tal, es difícil o sea, es muy bestia lo que te pasa al principio. Tú también has experimentado la dopamina, la adrenalina, llámale como quieras. Pues Edu, la verdad. El subidón. Y sigo con ella, lo que pasa es que con pies de plomo. Sí, que te tienes que contener. Escucho muchísimo, tengo por suerte grandes maestros aquí dentro del sector y de verdad que me apoyo muchísimo en ellos, pero evidentemente el emprender cualquier tipo de proyecto, sea grande, pequeño, mediano, tienes que tener ese frenesí, esa adrenalina de decir, quiero comerme el mundo, es que si no, no lo hagas. O sea, si no tienes esta ilusión de decir, voy a por todas, mejor quédate en casa, sinceramente. O sea, yo pienso que las cosas hay que lanzarlas y luego ir viendo y midiendo, pero no hay que lanzarlo teniéndolo todo medido. O sea, una de las cosas que más he aprendido es, tengo una idea, adaptamos la idea, vemos que es viable, lanzamos, corregimos y avanzamos. Entonces, el frenesí que este me indica, yo llevo con este frenesí... Llevo con este frenesí y esta adrenalina, Edu, un año y ya cuando hemos aterrizado esto hace 8 meses, ya ni te cuento, y lanzamos esto hace ya, digo yo que no concibo el estar quieto ni el no seguir avanzando y de verdad que ahora mismo estamos con esto que acaba de nacer y el propio cliente, los propios clientes me van a decir qué camino y eso es cojonudo, de verdad te lo digo, eso es cojonudo porque yo ahora mismo estoy haciendo renting de VN, de VO, de 12 meses a 60 meses. Pero imagínate que a lo mejor el cliente que tengo, la tipología de cliente que tengo es autónomos y furgonetas. Pues es que eso no lo concibo en mi mente, pues me tendré que adaptar a eso, porque es lo que me pide ese cliente. Ya. Entonces, para mí es algo enriquecedor y sobre todo que vamos a ir a por todas y vamos a cuidar al cliente en todo momento y en todas las facetas de la vida y a evolucionar con ellos, sinceramente. O sea, va a ser mi parte fundamental. Te lo digo de corazón. Muy bien, muy interesante. Gracias por explicarlo a quien le pueda interesar. Oye, Pablo, en el podcast nosotros procuramos que se escuche y se expliquen
historias relacionadas con la automoción y la confluencia con digital, con más de 100 y pico episodios, creo que este es el 135. ¿Qué temáticas te gustaría que se profundizasen en un podcast como el nuestro? ¿De qué tipología o de qué ámbito de automoción o de digital te gustaría escuchar más contenido? Pues me gustaría escuchar contenido, Edu, sobre todo del propio cliente, de cómo ve la situación, de cómo se siente tratado en cuanto a las tecnologías que están emergiendo ahora. Y me gustaría sobre todo hacer como no una sesión, yo ni muchísimo menos, sino como unos puntos de situación de hacia dónde vamos avanzando en el sector del renting y la electrificación, que a mí es lo que más me interesa. Vale, o sea, me gustaría ver el camino que se está recorriendo y hacia dónde vamos a ir en cuanto al coche eléctrico, el renting y esa tipología de cliente, porque evidentemente está creciendo muchísimo el cliente a particular y lo entiendo perfectamente, porque al final es de una cuota y te preocupas solamente de conducir, pero me gustaría escuchar al cliente, os lo digo, ¿verdad? No sé si vais a poder tener la opción o no, entiendo que sí, de clientes de todo tipo, tanto de VO, de VN, de renting. O sea, me gustaría escucharles a ellos, sus experiencias y de la parte de producto hacia dónde vamos a ir. Eso sí que me parecería interesante. Muy interesante. Porque son las dos partes fundamentales de este negocio, el cliente y el producto. Y yo, por mi parte, sí entiendo los dos, vamos a tener un abanico imparable, sinceramente. Muy bien, muy interesante. Pues sí, vamos a ver qué podemos conseguir en este sentido. Supongo que te refieres, cuando dices cliente, a la persona que ha contratado el renting o que conduce el coche de renting, que explique su experiencia. Sí, sí. Está bien, muy interesante. Bueno, Pablo Asenjo, CEO de Clicarren, felicidades por el lanzamiento. Gracias. Ahora, mientras estábamos grabando el podcast, me estoy pateando la web de arriba abajo. Está bonita, ¿eh? Y además, lo que decías de la imagen y todo que está cuidado, se nota un montón cuando hay, ¿sabes aquello? Los detallitos del libro de estilo. Sí. Yo soy muy maniático en estas cosas, pues, y me gusta un montón. Es lo que más nos hemos enfocado en el branding, porque es la imagen, es lo que te va a ver el cliente, es lo que va a asociar, de verdad te lo digo, no somos una marca de chaqueta y corbata que evidentemente nos vamos a adaptar, somos del día a día, somos una empresa divertida, somos una empresa de inmediatez, somos una empresa transparente y eso es lo que queremos transmitir, que lo tengas todo rápido, sencillo y que te dediques a lo que realmente importa, que es tu tiempo, que del resto nosotros. Fantástico. Pues muchas gracias por haber venido al podcast. Mucha suerte en el proyecto. Seguro que tendremos que interactuar. Ojalá Inventario Pro, por ejemplo, tendrá que interactuar con vosotros y el proyecto sigue creciendo y nosotros seguimos trabajando en la dirección que queremos. Seguro que acabaremos teniendo más momentos, pero ya directamente desarrollando el negocio. O sea que fantástico que entréis en el mercado. Mucha suerte y gracias por haber venido. Pues muchísimas gracias, Edu, de verdad. El placer es mío y que siga igual de bien el podcast, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, a todos vosotros, todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.